¿Te parece, Alea? Iniciamos. Gracias, muy buenas tardes a todos. Día de hoy traemos una invitada especial. Ahorita voy a leer su semblanza, pero me gustaría, Norma, si quieres tú dar la apertura de este webinar, el objetivo de estos webinars. Permíteme. Perfecto. Buenos días a todos. El objetivo de buenas tardes más bien. Qué bueno que se conectan con nosotros. Es muy importante empezar a darles pláticas a todos nuestros asociados que sean de interés, aparte de las que estamos dando por el Comité de Mujeres. Queremos empezar con el Comité de Capacitación para llegar a muchos otros, ¿cómo se llama? A muchas otras áreas dentro de cada empresa, ¿no? Consideramos muy importante de ahora, que es la jornada de 40 horas, que si estamos preparados en cada una de las empresas, yo creo que es muy importante empezar a tomar cartas en el asunto, porque si no, nos va a llegar enero y nos vamos con los dedos en la puerta. Gracias por estar aquí a todos y pues vamos a escuchar qué nos vienen a ofrecer y qué tanto tenemos que estar preparados nosotros. Gracias, Clarita. Gracias, gracias. Bueno, pues sin duda un tema de bastante interés. Y hoy me permito leerles un poco la semblanza de Janet, si me comparte Janet. Janet Almaraz es fundadora de Systax Soluciones Infinitas, contadora de profesión. Janet ha llevado su expertise mucho más allá de los números, consolidándose como estratega en procesos administrativos, contables y financieros. Su visión combina los procesos empresariales tradicionales con las herramientas del mundo digital, con un objetivo claro: eficientar el trabajo y llevar a las empresas a resultados tangibles. Con más de 15 años de experiencia transformando los procesos de las organizaciones, Janet es reconocida como empresaria digital disruptiva, convencida de que en el entorno actual la filosofía debe guiar a todo negocio, es renovarse o morir. Es creadora de la metodología Reconfiguración Empresarial y autora del bestseller Empresario sin Estrés, que platicaba yo con Janet. Es como la fuente de la juventud, un empresario sin estrés. Hay que leer este libro para saber qué hallazgos y qué aprendizajes nos tiene Janet. Bienvenida, Janet, muchas gracias, y pues te invitamos a iniciar a compartir esta visión del panorama de la nueva jornada laboral. Bienvenida. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación y bueno, pues yo complacida y agradecida por darme esta oportunidad esta tarde de poder participar pues con un granito de arena en cómo poder tomar esta implementación de la jornada laboral pues en cada una de sus empresas. Entonces, yo quisiera empezar primero pues entender un poquito la audiencia, ¿no? O sea, estamos conectados con qué personas, de dónde nos escuchan. Yo soy de Ciudad de México, pero déjenme les comparto que esta tarde estoy desde Playa del Carmen. Entonces, la tecnología nos abre las fronteras, donde quiera podemos trabajar hoy en día y podemos hacer muchas cosas gracias a todo este cambio tecnológico. Entonces, si me quieren escribir ahí en el chat y los leo rapidito, de dónde son o si hay alguien que está directamente de recursos humanos o son los dueños de las empresas. O si quieren abrir el micrófono, también estaría genial para que no sea un monólogo, porque hoy quiero que salgan con una idea clara de cómo vamos a abordar este tema dentro de sus empresas. A ver, ¿quién dice yo de los que están aquí conectados? Voy a poner la galería para alcanzarlos a ver a todos. Déjenme ver, o los leo en el chat. Por aquí tenemos a Déjenme. Matilde Sánchez, parece que quería comentar algo. Ah, a ver, adelante, adelante, por favor. Quiero ver qué tan empapados están también, ¿no? Del tema. A ver, platíquenme. Vamos a tomarnos un par de minutos, nada más como para entender en dónde estamos parados esta tarde. A ver, platíquenme. ¿Quién Tenemos quería aquí en el hablar? chat a Ujú. Eduardo de BW, y él nos dice que es el responsable, Eduardo Aguiñaga, de BW Comercial, jefe de recursos humanos. Está aquí con nosotros. Excelente. Muy bien, gracias Eduardo por participar. ¿Quién más nos escribe? ¿Quién más está aquí? A ver, platíquenme. Olga, Alejandra, Giraldi, Gabriela, a ver, pónganme ahí en el chat o abran su micrófono, ¿eh? Quiero saber qué tan involucrados están con este tema. Ya estamos tomando acción, estamos totalmente en ceros, ni siquiera sabíamos que existía algún cambio, o sea, lo que sea, ¿no? Ahorita es válido. A ver, quiero leerlos. ¿Quién más dice, yo estoy apenas en pañales o yo ya estoy avanzando, ¿no?
Ya estoy viendo también a lo mejor cuál es este tema que voy a adoptar, ¿no? Esta cultura o este cambio dentro de mi organización, porque es un tema que da para platicar muchas horas. A mí me dijeron que tengo 1 hora, entonces voy a ser muy breve y voy a tratar de resumirles lo más que pueda para poder llevar esta información a todos ustedes. Nos escribe Alejandra también, dice, estamos en pañales, sin conocimiento, perfecto, se vale, ¿no? Porque de repente un cambio como que nos genera cierta resistencia, ¿no? ¿A quién le pasa eso? O sea, nos genera una resistencia al cambio, el decir, híjole, pues a lo mejor y lo echan para atrás, a lo mejor y no pasa, ¿no? Puede ser que en ese pensamiento nos podamos encontrar en este momento. Comenta Eduardo también, dice, por lo que he leído, parece ser que se irá reduciendo la jornada a 2 horas gradualmente por año a partir del 2027. Muy bien, bueno, pues déjenme comentarles que este tema tiene una situación importante. Nosotros que estamos metidos en el tema tecnológico hemos pasado por cambios fuertes en todos estos temas fiscales que han puesto la autoridad. Uno fue la facturación electrónica, ¿no? Se acordarán en aquel entonces, por ahí de 2010 y todos los cambios que se vinieron dando de pasar de una factura en papel a pasar a una factura electrónica y hoy contar con un CFDI, ¿no? Que tiene muchísima información para que la autoridad pueda detectar rápidamente inconsistencias. Entonces, ese cambio tan fuerte en ese momento, hoy se vislumbra con el tema de la nómina, ¿sí? Entonces, no es un cambio de una simple reducción de jornada, sino va mucho más allá de decir, ah, bueno, es que solamente hay que reducir la jornada y hoy en día los colaboradores van a trabajar menos. No, va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque la autoridad está buscando poder fiscalizar a partir de esta nueva implementación y nosotros como proveedores de tecnología estamos vislumbrando un boom parecido al cambio de la facturación. Entonces, nada más imagínense. Entonces, ahorita, como comentaron al principio, es muy importante tomar cartas en el asunto, pues no el 31 de diciembre, sino tomar cartas en el asunto ya, porque es un cambio fuerte. Nos va a implicar mover muchas cosas al interior de la empresa, tener controles que seguramente hoy omitimos, ¿no? ¿Por qué? Porque viene muy, muy complicado el cambio que la autoridad está vislumbrando. Entonces, no son cosas de reducción de jornada y de a lo mejor decir, bueno, pues ya van a trabajar menos. No, va más allá de eso. Y quiero empezar con hacerles como un resumen rápido, en donde quiero que vean que no es la cuarta o la 4T la que está haciendo este cambio, ¿no? En el gobierno en este gobierno se está suscitando, pero en realidad México viene rezagado en este tema. ¿Por qué? Porque ya desde hace muchos años, muchos países, diferentes países, empezaron a trabajar este tipo de jornada y pues nosotros nos hemos ido incorporando para poder estar en estos estándares internacionales, ¿no? Pues para poder participar en ellos tenemos que alinearnos a todos estos estándares y pues México no se puede quedar atrás. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos desde 1919, pero nos vamos a ir al presente, en donde desde el año 2000, el estándar europeo, justamente la mayoría de estos países de la Unión Europea consolidan la jornada de 35 a 40 horas, quedando Francia con una jornada de 35 horas laborales. Eso es ya en tiempos modernos. Del 2023 al 2024, justamente en la parte de Latinoamérica también empieza con Chile, donde también inicia su reducción de manera gradual de esta jornada de 40 horas. Colombia también entra en este tema para poder hacer su transición de 48 horas a 42 horas semanales. Entonces, pues bajo este estándar internacional, pues México también tiene que adoptar esa postura y justamente en 2026 es donde empiezan a mover los hilos, ¿no? De nuestra Constitución, de todas nuestras leyes, de la Ley Federal del Trabajo, etcétera. Sí, Mirlet. Hola, ¿alguien quería hablar? Ok. Bueno, en 2026 justamente México despierta, ¿no? Despierta a este tema y entonces iniciamos
iniciamos justamente este cambio en este año. ¿Me ayuda nada más con los micrófonos para que podamos escuchar bien todos, por favor? Qué amables, muchas gracias. Y entonces entramos en este tema, ¿no? En donde México también tiene que implementar por estándares internacionales esta reducción de jornada. No es algo que el gobierno de México se haya sacado de la manga y digan, ah, pues para tener contentos a los mexicanos vamos a hacer esto. No, es algo que la misma situación internacional nos ha ido llevando a ello. Tenemos que entrar y ser competitivos, ¿no? En el tema laboral. Después, entonces, con este dato histórico, consideramos que cuáles son esos cambios gradualmente o cronológicamente hablando, estos cambios se empezaron a dar de la siguiente manera, ¿no? Primero, el 3 de diciembre del 2025, se presenta el documento del proyecto de la reforma. El 3 de marzo del 2026 es publicado este cambio de reforma en la Constitución, se publica en el Diario Oficial de la Federación. El 8 de abril se aprueba en el Senado. El 22 de abril se aprueba en la Cámara de Diputados y justo para el día 1 de mayo de este año se publica este cambio de la Ley Federal del Trabajo para que entre en vigor en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, es aquí en donde cronológicamente se van dando estos eventos. Y ahora, ¿qué significa esto de la reforma laboral? Bueno, pues aquí les explico igual brevemente lo que es antes del 1 de mayo de este año y lo que sucede o debería de estar sucediendo después del 1 de mayo del 2026. Primero teníamos una jornada de 48 horas, ¿no? Que era una jornada rígida. ¿Por qué? Porque el colaborador tiene que entrar a una hora y salir a otra hora y ese es inamovible, ¿no? Del lado de esta reforma, ahora viene una implementación gradual hasta 2030 para reducir esa jornada a 40 horas. Aquí cabe mencionar que deja de ser rígida. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero deja de ser rígida. ¿A qué me refiero? Que ahora es de común acuerdo el establecer una jornada laboral de tiempo ordinario con el colaborador. Ya no es que entras a las 9 y sales a las 6, ¿no? Sino es cómo vamos a convenirnos para que cubras tus 40 horas. Después, el siguiente punto dice esquema de distribución. La jornada diaria estándar, pues es de 8 horas, ¿no? En la parte de después del 1 de mayo, el esquema ahora se vuelve híbrido, se redistribuye, se vuelve una asociación entre el colaborador y el patrón. ¿Para qué? Para que de mutuo acuerdo definan cuál va a ser esta jornada laboral para que beneficie a ambas partes. El siguiente punto, límite diario de horas extras. Hoy en día, hasta antes del 1 de mayo, teníamos máximo 3 veces por semana, 9 horas totales, ¿sí? Eso eran nuestras horas extras dobles, que le llamamos, para efecto de pagar tiempo extra. ¿Qué pasa ahora del lado después del 1 de mayo? Ahora es un máximo de 4 días por semana hasta 12 horas totales. Aquí hay una connotación muy importante, porque ahorita que expliquemos un poquito o más a profundidad del tiempo de las horas extras, hay un cambio, porque aparentemente aumentan el tiempo, aumentan la cantidad de días, pero tiene un tope, y ese tope es muy importante para las áreas de recursos humanos poder considerarlo, poder tomar en cuenta que no necesariamente va a trabajar como lo teníamos, ¿no? Que son 9 horas totales, serán 3 días a la semana, máximo 3 horas, y esa multiplicación nos daba 9 horas semanales. Esa fórmula ya no aplica para este nuevo proceso. Nuestro siguiente punto es el control de asistencia, ¿sí? Entonces, en el control de asistencia, ¿qué sucede? Pues tenemos hoy en día nuestras listas físicas, ¿no? Nuestras tarjetas o controles, etcétera. Como hoy en día llevemos el control de la asistencia, si es que la llevamos, porque en muchos lugares, al tener colaboradores de confianza que se le llaman, pues ni siquiera checan a veces, ¿no? O sea, simplemente llegan, salen, entran y se van, lo que sea, y no llevamos un control preciso. Entonces, otros llegan y todavía a la antigüita, pues agarran y firman, ¿no? A la entrada, ah, pues ya llegó. Y entonces el de recursos humanos, cada semana o a la quincena, se lleva su libretita y vacía todas sus incidencias, ¿no? Eso es lo que tenemos hasta antes del 1 de mayo. Después del 1 de mayo, ¿qué tenemos que buscar?
pues tener un control digital obligatorio que ya está en la Ley Federal del Trabajo, donde tengamos una evidencia electrónica. Siguiente punto, la fiscalización. Las revisiones tradicionales, físicas e independientes, pues se hacían a través de, pues, hacer un montón de retrabajo, ¿no? No sé si a alguno de ustedes les ha tocado revisar o atender alguna auditoría del Seguro Social, seguramente sí, pues prácticamente tiene uno que entregarle todo digerido al auditor, ¿no? Y entonces hacer un montón de papeles de trabajo para ver que me amarren las horas extras, para ver que los salarios base de cotización estén correctos, si tenemos variables que se estén presentando las variables, y todo este proceso pues prácticamente es muy manual. Del otro lado, después del 1 de mayo, pues ahora necesitamos tener cuidado porque esta fiscalización se vuelve automática, revisada de manera instantánea por inteligencia artificial, que la autoridad también está implementando, ¿no? Tanto la autoridad fiscal, que ya hemos visto por el resultado de esa implementación tecnológica que ha tenido nuestro gobierno, como la parte ahora de seguridad social, de la parte del IMSS, la parte del Infonavit, la Secretaría del Trabajo, etcétera. Ellos van caminando a esa transformación digital, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? De alguna manera, pues obligarnos del lado de la seguridad social para que nosotros implementemos lo mismo para poder ellos ser más eficientes en sus controles y en sus revisiones. No todo es a favor de la autoridad. Yo creo que este cambio tecnológico también favorece al empresario porque va a poder tener una visión clara de cómo, de cuánto le está costando realmente el colaborador, en dónde puede ajustar, en dónde necesita reducir gente operando, en dónde puede meter inteligencia artificial, por ejemplo, o en dónde puede mover recursos para poder cumplir ahora con la misma gente el mismo tiempo que hoy en día están operando. Y el último punto es la materialidad laboral. Anterior, antes del 1 de mayo, está soportada por contratos físicos, recibos electrónicos de las nóminas, ¿no? Después del 1 de mayo, la materialidad laboral se va a dar a través de una digitalización que va a ser a través de biométricos contra CFDIs timbrados de nómina, ¿no? Por ejemplo. Entonces, continuando con estos ejemplos, bueno, aquí quiero traerles a colación, pues las modificaciones, ¿no? Que se detonaron y que están publicadas en el Diario Oficial de la Federación en cuestión de la reducción de la jornada. Entonces ¿qué tenemos al día de hoy? 48 horas semanales. A partir de esta reducción, esta aceptación de reforma, tenemos 40 horas semanales. Estas 40 horas semanales sí van a ser movidas paulatinamente a partir del 2026 hasta llegar al 2030 para tener 40 horas de trabajo de jornada ordinaria. Y el artículo 58 nos dice qué significa jornada de trabajo. Entonces, este artículo 58 dice, jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador está a disposición del patrón para prestar su trabajo. Y entonces esto me lleva a entender y que todos entendamos que ese tiempo lo tenemos que pagar nosotros, dueños de empresa, patrones, empresarios, los que se encarguen de generar el recurso. Tenemos que pagar el tiempo de un colaborador porque está a disposición de nosotros, ¿sí? Eso es lo que dice el artículo 58. Ahora, en el segundo párrafo del transitorio que se publicó en este decreto del 1 de mayo, nos dice también que esta jornada, hablando de la jornada laboral, esta podrá ser distribuida de común acuerdo por las personas empleadoras y trabajadoras. ¿Qué quiere decir? Aquí es a donde viene la flexibilidad, en donde nos dice la autoridad, no necesariamente tienen que cubrir las 8 horas o la cantidad de las 40 horas a la semana, sino van a poderse poner de acuerdo para que a la empresa le convenga cómo va a mover ahora el tiempo de las personas que colaboran y que el trabajador también se sienta cómodo en cómo va a trabajar para la empresa, ¿sí? Porque en ningún lado de la ley nos dice que necesariamente tenemos que cubrir una jornada que entremos a las 9 y salgamos a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde, que descansemos 2 días. No, eso en ningún lado está. Entonces, esta jornada se flexibiliza porque hoy en día mucha gente se quedó trabajando de home office después de la pandemia, por ejemplo,
otras trabajan una jornada híbrida, ¿no? Donde algunos días van a la oficina, otros días no, etcétera. Pues todo eso tenemos nosotros que evaluar cómo lo vamos ahora a controlar. Y aquí les Perdón, puse Janet, también, pues sí, adelante, perdón, Janet, Clarita, dígame. una pregunta. Entonces, ¿quiere decir que podrías tú tener o distribuir estas 40 horas de martes a sábado, de miércoles a domingo? O sea, es ponerse ya de acuerdo a la conveniencia finalmente de cobertura de roles. Ya no es de lunes a viernes forzosamente o de lunes a sábado hasta mediodía, ¿no? Sino Es puedes correcto, estar de sí, acuerdo a las necesidades el, de la del empresa y del negocio. Ujú. colaborador, ¿no? Es correcto. Ese es un cambio muy importante, ¿no? Porque hoy en día justo la jornada rígida que traíamos hasta el 30 de abril se flexibiliza con este cambio. Entonces, yo puedo, como dueño de empresa, y ver las necesidades del negocio, las necesidades operativas, poder acomodar esa nueva jornada simple y sencillamente con que se cumplan las 40 horas de las cuales estamos hablando. En ningún lado dice, lo que sí dice es que tengo que descansar por lo menos un día, ¿sí? Con goce de sueldo, que eso todo el mundo lo sabe, pero en muchos lados se da, ¿no? Que, bueno, es que descanso sábado y domingo. Pues ese sábado y domingo a lo mejor puede cambiar, ¿no? Porque a lo mejor con este movimiento de jornadas, pues a lo mejor yo le puedo decir a mis colaboradores, pues que el horario ahora va a ser inclusive el sábado, ¿no? Y reducir el tiempo de entre semana porque no hay ningún lugar donde diga que tienen que descansar 2 días, sino solamente uno, siempre y cuando no rebasen las 40 horas. O los que sí, ahorita se me viene a la mente que pudiéramos tener alguna situación, pues pueden ser estos turnos que están trabajando o que estaban trabajando de 12 horas o de 24 horas, que por lo regular se da en el tema de vigilancia, ¿no? Que es donde mucho se da esa parte. Esa parte son jornadas pues más grandes en donde también van a tener que hacer modificaciones porque ya no estaría permitido un horario de ese tipo, por ejemplo. No sé si con eso aclaré tu pregunta, Clarita. Sí, muchas gracias. De acuerdo. Bueno, entonces, este es el decreto, eso no lo voy a leer, le voy a dejar la presentación a Clarita igual para que se las pueda compartir. Entonces, aquí les puse el extracto del decreto que fue publicado, en donde justamente nos dice el artículo 58, lo que se modifica del 59, el 61, el 66, cómo vamos a repartir paulatinamente la reducción de la jornada y la parte de las horas extras. Entonces, estas diapositivas me las voy a saltar, esas están ahí les voy a ir explicando poco a poco de qué se trata. Después tenemos en el artículo 59 también hay cambios y nos dice que la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 40 horas semanales, que eso es lo que ya todo el mundo sabemos, ¿no? Todo el mundo estamos claros que de 48 baja a 40 y que ahora la jornada puede flexibilizarse dependiendo de común acuerdo entre la empresa y el colaborador. Igual si van teniendo alguna pregunta, me van diciendo, por favor. Pero también tenemos este dato en el séptimo transitorio del mismo decreto, en donde nos dice, nos limita que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios o prestaciones de las personas trabajadoras. Aquí sale nuestra primera limitante, ¿no? Porque el hecho de que reduzca la jornada no quiere decir que voy a bajarle el sueldo. El colaborador va a seguir ganando lo mismo, trabajando 8 horas menos, ¿sí? Entonces, pero bueno, eso es lo que dice el decreto. Después, igual en el artículo 61 de la Ley Federal del Trabajo nos dice también que la duración de la jornada diaria será de 8 horas en la jornada diurna, de 7 horas en la nocturna y 7.5 o 7 horas y media en la mixta. Esto tampoco se modificó, pero hay que tenerlo muy presente porque eso nos va a llevar también a cometer errores de omisiones que hoy en día seguramente ni siquiera estamos viendo para toda la gente que hace la nómina, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando. En esta diapositiva les empiezo a decir cómo vamos a ir reduciendo la jornada en cuestión de horas laborales. De 48 va a bajar el próximo año a 46, después a 44, luego a 42 y llegar al 2030 con esa reducción final para llegar a tener 40 horas de trabajo de jornada ordinaria. ¿De acuerdo? Entonces, este cambio va a ser gradual, eso está claro para todos. Lo que sí ya entró en vigor son los cambios de las horas extras.
Y eso entonces me lleva a lo siguiente. El artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, esto era el párrafo que decía antes de esta reforma. Y decía, podrá también prolongarse la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana. Esto es lo que normalmente todos conocemos como el 3x3. Y máximo son 9 horas a la semana, que son totalmente exentas y que son permitidas por el Seguro Social y no tenemos ningún tema. Hasta aquí el tiempo extra, pues lo llamamos normal, ¿no? Después de la hora 10, pues ya son triples, etcétera. Pero hay un cambio en la regla y este mismo artículo con el cambio dice lo siguiente. La jornada de trabajo podrá prolongarse por circunstancias extraordinarias. Eso nos queda claro, eso dice el artículo. Pero después nos adiciona, en estos casos se abonará por este tiempo un 100% más de los fijados por horas ordinarias. El trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días en ese periodo. Ahora esto me lleva a decir, qué padre, ¿no? O sea, dice que son 4, anteriormente eran 3, y después dice que también son máximo 4 días y anteriormente eran 3, entonces ahora son 16. Pues no, tenemos un tope de hasta 12 horas. Entonces, esto es, en el caso del tiempo extra, en donde tenemos que poner mucha atención, porque esto ya es aplicable a partir del 1 de mayo. Entonces, nosotros tenemos que ir viendo cómo vamos a organizar si es que tuviéramos tiempo extra, porque después de una jornada ordinaria que establezcamos con el colaborador, lo demás se va a considerar tiempo extra. Y entonces tenemos que cuidar este tope, ¿no? Que no va a ser como anteriormente, que eran 3x3, 9 horas, y yo le ponía ahí que teníamos 9 horas divididas en 3 días máximo y no me grababan más que doble. Si yo no cuido este punto, puedo tener una omisión y decir, es que está trabajando 16, porque ahí me dice que son 4 días, 4 horas máximo. No son 16, solamente son 12. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un punto importante que necesitamos considerar. Aquí, por ejemplo, me dice, en el caso de los cambios, porque esto ya también está en Constitución, se modificó la Constitución, en donde me dice que antes las horas extras no podrían exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces por semana. El trabajo extraordinario no puede ser de naturaleza peligrosa y entonces tengo como máximo 3 horas diarias, 3 días por semana, dándome un total de 4 horas a la semana. Ahora, el trabajo extraordinario no excederá de 12 horas en una semana, las cuales podrán distribuirse en hasta 4 horas diarias en un máximo de 4 días en ese periodo. Pero nos pone un tope de 12. Anteriormente no teníamos un tope. Y entonces era muy fácil decir, son 9 horas y distribúyelas que no pasen de 3. ¿Sí? Hasta aquí vamos bien. Si me ponen ahí un Sí, 1 en el chat, a ver, quiero ver que sí están poniendo atención, a ver, los veo, pónganme un 1 si hasta aquí vamos bien todos. Déjenme poner el chat porque no lo veo. Muy bien, excelente, muy bien. Entonces ya nos queda claro en este punto que es súper importante el tiempo extra. No son 16 horas, porque la ley dice que son 4x4, no, porque sí dice que son 4x4, pero que no exceda de 12. ¿De acuerdo? Entonces, este es un tema súper importante a considerar dentro de nuestros cálculos de horas extras. Y en donde dice, el límite diario sube de 3 a 4 horas y el de 3 días también sube a 4 por semana. El máximo semanal sube gradualmente de 9 a 12 horas y se mantiene el pago doble. Normalmente pagamos doble las horas extras. ¿Qué pasa con el tiempo extra? Aquí igual también me dice, si se excede el límite permitido, el patrón pagará las horas de todas formas sin perjuicio de las sanciones que procedan. No había límite semanal definido por horas triples, o sea, podíamos trabajar todas las horas triples que quisiéramos. Los menores de 16 años no podrán ser admitidos a trabajos nocturnos industriales. Teníamos un tope de edad para los menores de edad que era de 16 años. Y dice que la protección de menores a 16 años sin expresión del pago triple según la Constitución. Esto era antes, ¿no? Teníamos un tope de edad que era hasta los 16 años para no poder hacer trabajar horas triples, por ejemplo, a menores de edad. Y teníamos libre
el parámetro de decir, yo puedo trabajar las horas extras que aguante mi cuerpo y que el patrón me quiera pagar, ¿no? Ahora tenemos igual ese tope en donde dice la prolongación del tiempo extraordinario que supere lo establecido en el párrafo que antecede, obliga a la persona empleadora a pagar 200% más del salario que corresponda a las horas de la jornada ordinaria conforme a lo establecido en la ley de la materia. Esto no estaba anteriormente. No había un tope ni tampoco estaba definido cuánto teníamos que pagarle. Hoy en día ya nos lo pusieron en la ley. Los menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario. Esa es otra limitante que tampoco existía y ahora sube en el rango de 16 a 18 años. Y el tope de semanal de las horas triples pues se queda en un rango de 4 horas. Entonces, hoy en día ya no voy a poder trabajar horas extras de manera libre, tengo un tope para trabajar y no puedo hacer trabajar a chicos menores de 18 años. Y eso ya lo dice la ley, ya está, digamos, normado. Entonces son puntos que pues nos mueven, ¿no? Nos mueven seguramente porque pues hay varias fábricas que hoy en día pues se quedan a terminar la producción y entonces sí les pago sus horas extras dobles, pero también se quedan a las horas triples y pues a final de cuentas era un apoyo, ¿no? Para el colaborador porque se quedaban a trabajar más tiempo y se llevaban pues a lo mejor más dinero a su bolsa, ¿no? Pero hoy en día está topado y ese tope pues lo tenemos que respetar porque hoy en día va a estar fiscalizado también. ¿Por qué? Por nuestro reloj checador electrónico, nuestro registro electrónico de asistencia. Entonces, este punto también es muy importante a considerar. Y entonces, ¿cómo se va a distribuir esta jornada? Bueno, la nueva reforma en la Ley Federal del Trabajo, cómo se pueden distribuir estas horas ordinarias y extraordinarias, ¿no? Entonces, ya vimos que paulatinamente vamos a ir disminuyéndolas hasta llegar a 40 horas. Después tenemos también aquí un cuadrito en el número 3 de un ejemplo de cómo se puede distribuir. No quiere decir que esto sea lo correcto o que esto sea lo que yo les digo que hagan, no, porque tiene que ser conforme a la necesidad de cada centro laboral. A lo mejor necesitamos gente que trabaje en la noche y entonces yo tengo que mover mis tiempos o mis acuerdos con mis colaboradores para cumplir las jornadas que están establecidas, o a lo mejor tengo personal de confianza, o soy de retail, o tengo un restaurante, qué sé yo, ¿no? Y a lo mejor yo necesito que la gente o tener más gente los sábados y domingos y entre semana ya no. O sea, va a acomodarse esta distribución semanal conforme a la necesidad del negocio. Aquí este solamente es un ejemplo. Como tenemos un esquema tradicional, por ejemplo, ¿no? Para poder llegar a esas 8 horas en un esquema tradicional, pues es trabajar de lunes a viernes mis 8 horas, ¿no? Y descansar sábado y domingo. Esa es una manera de distribuir el tiempo. Otra podría ser una jornada comprimida con 4 días de trabajo. Por ejemplo, trabajar de lunes a jueves 10 horas y descansar 3 días, aunque hay que considerar también el tope aquí, ¿no? O sea, sí, efectivamente, si yo puedo trabajar 10 horas, ¿no? Y solamente trabajo 4 días a la semana y tener considerado que voy a descansar 3. A lo mejor funciona, pues, para los restaurantes, ¿no? Donde yo puedo decir, ¿sabes qué? Vamos a trabajar viernes, sábado, domingo y descansamos lunes y martes de tal manera que sumemos nuestras 40 horas, pero ya sabemos que tenemos una jornada de 10 horas. O un horario flexible, ¿no? En donde pongo 5 días con horarios variables, en donde yo puedo decir el lunes trabajo 6 horas, el martes trabajo 9, el miércoles trabajo 7, el jueves vuelvo a trabajar 9, viernes trabajo 9 y descanso sábado y domingo, ¿sí? Ese es un ejemplo de cómo podemos hoy en día flexibilizar la jornada laboral, sin perder de vista que también esto tiene que quedar bajo contrato. O sea, tenemos que hacer cambios, no esperarnos al 1 de enero porque el tiempo se nos viene encima. Porque todo esto, ahorita vamos a ver más adelante, pues implica mover contratos, establecer con el colaborador este tema nuevo de qué días va a trabajar, qué días va a descansar, cuál va a ser su nuevo horario, no sé, ¿no? Dependiendo de la situación del negocio. Entonces es muy importante considerar los tiempos también del límite diario que puede trabajar alguien, ¿no? Decíamos en las diapositivas anteriores que el límite diario son 8 horas para una jornada diurna,
7 horas para la nocturna y 7.5 para la jornada mixta. Entonces, ¿en qué posición está su gente, ¿no? Sus colaboradores, en qué horario es el que trabajan? Todo eso va a ser en base de cómo vamos ahora a hacer nuestra distribución semanal para llegar a ese momento. Hay muchas empresas que hoy en día realmente no trabajan ni siquiera 48, ¿no? Trabajan, por ejemplo, en mi caso, hacíamos la cuenta, trabajamos 45 horas a la semana. Entonces, pues de alguna manera ya estamos como adaptados a trabajar menos tiempo, a lo mejor a ser más productivos, no sé. Pero yo les diría a ustedes en una jornada de 10 horas continuas, si realmente el trabajar más tiempo hace que el colaborador sea más productivo. ¿O qué pasa con aquellas personas que están dentro de la parte administrativa, que hasta se llevan trabajo a su casa o se quedan más tiempo porque pues no ven la luz del día, ¿no? Porque entran temprano y salen muy tarde. ¿Qué pasa con todos esos colaboradores? Porque tenemos que controlarlo ahora. El que se quede más tiempo no necesariamente es eficiencia. Entonces, ¿qué va a suceder con todas estas personas que no alcanzan a terminar en su jornada laboral, no alcanzan a terminar su trabajo, que tienen que quedarse más tiempo, hablando administrativamente, o que se llevan trabajo a su casa, ¿no? ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Entonces, ustedes tienen que ir valorando y evaluando qué vamos a hacer con esta distribución, qué vamos a hacer para que puedan ser más productivos y a lo mejor no les está dando tiempo porque hacen muchas cosas manuales y aparte de implementar este tema del reloj, del chequeo electrónico y nuestros horarios y cambiar contratos y todo, a lo mejor tenemos que voltear a ver también los procesos de cada una de las áreas en dónde nos está robando el tiempo, por ejemplo, qué tareas están haciendo repetidas para que un colaborador tenga que hacer más tiempo de lo previsto en una jornada ordinaria, precisamente porque no hay un control, porque todo es manual, porque se tienen que hacer repetidas veces las cosas, ¿no? Entonces, eso nos lleva a hacer una revisión completa a profundidad dentro de la empresa. No solamente afecta al área de recursos humanos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí también, por ejemplo, vemos los cambios que vienen en la Ley Federal del Trabajo. Dice, la reforma de la Ley Federal del Trabajo se publicó el 1 de mayo en el Diario Oficial de la Federación, con entrada en vigor el mismo día de su publicación, según el primer transitorio. Esto quiere decir que todo esto que les vengo platicando empezó y entró en vigor el día 1 de mayo de este año, no el 1 de enero del 2027, no hasta 2030, ya entró en vigor. Y entonces me dice, en los transitorios, primero, que entra en vigor el día 1 de mayo del 2026. Segundo, que la reducción de la jornada laboral será de forma gradual, como lo hemos estado haciendo. La disminución es lo que se queda gradual hasta el 2030. Tercero, del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2026 se establece un periodo de adaptación para que todos los trabajadores y empleadores se ajusten sus procesos de trabajo a estas nuevas disposiciones, que es lo que les vengo diciendo. No esperemos al primero de enero del 2027, hay que tomar acciones ya para que esto lo podamos ir haciendo gradualmente, porque es un montón de trabajo. El área de recursos humanos se va a aventar una implementación fuertísima porque va a cambiar muchas cosas que hoy en día a lo mejor no tienen o a lo mejor sí tienen pero no los están haciendo bien o tienen que modificar. El cuarto también nos dice que las horas extraordinarias también tendrán una implementación gradual. Nuestro quinto transitorio dice que las disposiciones relativas al registro electrónico de la jornada laboral previstas en la fracción del artículo 132 entrarán en vigor el 1 de enero. Este punto es lo que va a entrar en vigor el 1 de enero. Entonces, yo tengo que pensar cómo voy a hacerle para poder empezar a trabajar o a diseñar cómo van a ser los procesos o los pasos, las tareas o actividades que tengo que llevar a cabo para tener mi registro electrónico. ¿Qué proveedor tengo hoy en día? ¿Cómo genero la nómina? ¿Cómo se conectan mis incidencias con mi sistema de nóminas? Todo eso es importante porque ese va a ser de alguna manera la materia prima que le va a ayudar a la autoridad a definir si estamos haciendo bien o no las cosas. ¿De acuerdo? El sexto transitorio también me dice que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social instrumentará los mecanismos que correspondan para recopilar, procesar, evaluar los datos relacionados con esta implementación de la reducción de jornada.
Y el séptimo dice que en ningún caso la reducción de la jornada laboral implicará la disminución de sueldos, salarios, prestaciones de las personas, etcétera. Entonces, de esta diapositiva yo me quedo con el punto 5 y 6. El punto 6 nos está diciendo que le están dando carta abierta a la Secretaría del Trabajo para que ellos sean los jueces que digan están haciendo bien las cosas o no las estamos haciendo bien. Entonces, este punto es importante. Yo no sé si aquí alguno de ustedes ha tenido la visita de la Secretaría del Trabajo en sus empresas, pero déjenme decirles que la Secretaría del Trabajo es el organismo de fiscalización más corrupto que yo pueda ver, sinceramente, porque todo el tiempo encuentran, es que no tienes señalizaciones, es que no tienes esto, es que no tienes el otro, y los ejecutores que van a hacer estas revisiones, o sea, en verdad va a ser un problema si nosotros no tenemos con qué mostrarles que efectivamente estamos haciendo bien las cosas. Se lo van a dejar a la Secretaría del Trabajo, ¿sí? Y la Secretaría del Trabajo, créanme que si hace su chamba, de todas las instancias, el que más está dentro de las empresas yendo, visitando y haciendo inspecciones y todos son ellos. Porque a mí me ha tocado, a cada rato van y tocan la puerta de diferentes empresas. A ver, vengo a revisar esto, porque ni siquiera te avisan. No es como el SAT, ¿no? Que te dice, bueno, te voy a requerir, pues primero te mando tu oficio, ¿no? Para que sepas que voy a llegar. La Secretaría del Trabajo no. Entonces, con esa situación, tenemos que cuidar que el gestor no encuentre o no nos encuentre por dónde entrar a ver que no estamos haciendo bien algo. ¿Vale? Entonces, esto es importante que lo consideren. Obviamente, pues implica también que esta información no solamente le va a llegar a la Secretaría del Trabajo, le va a servir al Seguro Social, le va a servir al Infonavit y ahorita vamos a ver en dónde se presentan estos hallazgos. Entonces, creo hasta aquí es importante rescatar estos dos puntos, ¿no? El punto quinto, que es la parte del registro electrónico, que no tenemos reglas todavía del juego, sin embargo, pues ya con este tema de que se ha venido mencionando, se va a implementar esto a partir del 1 de enero, etcétera, pues ya estamos casi seguros de que va a ser una especie de timbrado electrónico. Entonces, seguramente tendremos que voltear a ver a nuestro sistema de nóminas que pueda rescatar esa información, que a lo mejor tengamos un reloj de registro electrónico que se pueda timbrar, no sé, ¿no? O sea, eso del timbrado es una mera especulación, pero casi estamos seguros que esa es la única manera de poder comprobar que estamos haciendo bien las cosas, como hoy en día pasa con la factura electrónica, como hoy en día pasa con la nómina también. O sea, la nómina ya saben a quién le pagamos, cuánto recibieron, qué conceptos se le dieron, y la verdad es que la autoridad fiscal ha hecho mucho hincapié y ha hecho cambios también en cuestión de nómina para establecer con qué concepto, cuáles son los conceptos que debe de llevar nuestro timbrado, etcétera, para poder diferenciar si estoy pagando bien las horas extras, si estoy pagando algún importe de percepción que sea 100% grabado. O sea, se han preocupado por detallar ese recibo electrónico que nosotros le estamos entregando, porque lo estamos timbrando. Entonces, ¿realmente estamos revisando lo que estamos mandándole a la autoridad o simplemente lo timbro porque mi sistema de nóminas lo timbra? Y bueno, esos son los que tienen sistema de nóminas, pero díganme, ojalá no sea el caso, pero muchos timbran directamente en el SAT la nómina, ¿no? Entonces, ¿qué control podemos tener si lo único que estoy haciendo es generar un recibo electrónico timbrado de nómina, pero yo no sé qué pasó mi quincena anterior porque lo tengo en Excel o en papeles, qué sé yo, ¿no? Entonces, son cambios que tenemos que ir considerando para ir cambiando. El otro punto se refiere también pues ya a lo que es el registro electrónico. Entonces, el registro electrónico de la jornada laboral es uno de los cambios más importantes de esta reforma, ¿sí? Entonces, justamente aquí es a donde nos van a fiscalizar, a donde van a observar si estoy haciendo bien las cosas, si estoy cumpliendo, porque a lo mejor ya ahorita estamos pensando, bueno, pues no importa, a ver, si yo truqueo las horas extras y entonces a lo mejor lo escribo en el papelito que entró y que salió, déjenme decirles que eso ya no va a funcionar. Si mi contador se quedó más tarde porque tenía la auditoría, porque tenía la declaración anual, etcétera, pues tenemos que registrar que se le van a pagar horas extras, porque eso dice ahora la ley,
¿sí? Entonces tenemos que cuidar mucho que toda nuestra información sea congruente. Lo que dice mi registro electrónico de entradas y salidas versus lo que estoy timbrando para que no haya una discrepancia, porque así van a detectar esas diferencias. Súper fácil, porque este registro amarra el proceso de la nómina. Hoy en día no saben realmente si sí trabajaron 9 horas o no, por ejemplo, ¿no? O si el contador o el que factura se quedó hasta las 11 de la noche, pues nada más le pagaron 8 horas. Con esta implementación van a saber perfectamente quién se queda más tarde a trabajar, cuántas horas reportaron que se pagaron dobles o que se pagaron extras, qué días trabajaron, todo eso lo vamos a entregar con este nuevo registro. Entonces es importante considerar que ya está por ley y está en la Ley Federal de Trabajo la obligación expresa de que el patrón tenga que documentar electrónicamente la jornada de cada trabajador. No dice la parte obrera, no dice la parte de confianza, dice de cada trabajador. Sí, me voy explicando. A ver, pónganme el número 5 para que digan, ¿qué voy a hacer? No, a ver, pónganme el número 5 en el chat si están aquí conmigo. Claro, perfecto, muy bien. O sea, está rudísimo, ¿no? Porque tengo que controlar todos los colaboradores que entran a mi empresa, que están trabajando conmigo, los que están de home office, los que van a planta, los que van a oficina, a todo mundo. Y tengo que llevar un registro correcto para que no encuentren discrepancias en ninguna revisión. Y entonces, el artículo 132 me dice, justamente esta reforma dice que son obligaciones de las personas empleadoras registrar de manera electrónica la jornada laboral de cada persona trabajadora, incluyendo el horario de inicio y finalización, así como proporcionarlo a la autoridad cuando ésta lo requiera. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social expedirá las disposiciones de carácter general que determinen el ámbito de aplicación y excepción a la obligación establecida en el párrafo que antecede. Le dejan a la Secretaría que ellos establezcan las disposiciones de cómo se va a hacer esta revisión. El contenido del registro electrónico hará prueba plena si se acredita que fue acordado entre la persona trabajadora y la empleadora, pues de que esa fue su jornada laboral. Hoy en día, pues hay cosas que nos van a beneficiar, porque hoy en día me ha pasado que he visto con muchos clientes, pues que de repente no tenemos un control de entradas y salidas y luego se va algún colaborador y nos quiere cobrar horas extras porque lo hicimos trabajar de más, qué sé yo, ¿no? Pero no hay manera de poder comprobar, no es cierto, nada más trabajaste tus 8 horas o tu jornada ordinaria, etcétera. Entonces, de alguna manera esto viene a poner un orden, ¿no? Un orden en el control de cómo hoy en día hacemos las cosas. ¿Y qué tiene que contener un registro electrónico? ¿Cuáles son esas obligaciones que se tienen que empezar a implementar para el patrón? Bueno, primero tenemos que tener un sistema confiable. Ese sistema debe registrar entradas, salidas, descansos, horas extras, extraordinarias, etcétera. Debe impedir alteraciones o modificaciones posteriores sin trazabilidad. El tema de la materialidad fiscal está hoy muy de moda, es una palabra que todo mundo dice hoy en día, pues realmente es tener la materialidad de la nómina, ¿sí? Aparte de la materialidad fiscal, que hoy en día todo el mundo está batallando con eso, pues ahora súmenle esta adición. También la nómina requiere esa materialidad. Se debe conservar la información durante el plazo legal correspondiente, entonces tengo que tener la capacidad, tecnológicamente hablando, para poder conservar, tener la trazabilidad, poder ser un sistema inamovible, ¿no? De decir, no, no se puede alterar y lo que dice esto fue lo que pasó. Por eso la importancia ahora de controlar perfectamente los horarios de cada colaborador. En el punto número 2, también necesitamos garantizar la integridad de la información, que los registros estén completos, que sean cronológicos, que permitan identificar a cada trabajador que realiza el registro, deben contar con respaldos y mecanismos de seguridad, esa parte es importante. El registro electrónico también debe permitir acceso a la información. El trabajador debe poder consultar su registro cuando sea necesario. Debe existir posibilidad de emitir reportes para inspectores y poder solucionar controversias, por poner ejemplos. También debe poderse conservar la evidencia. ¿Cuál es esa evidencia? Pues que el mismo sistema nos pueda generar bitácoras, reportes de asistencias,
incidencias, horas extras autorizadas, correcciones realizadas, etcétera. Cumplir con la protección de datos. Y eso nos lleva a otro punto que no tiene que ver con la nómina, pero sí con la ley de protección de datos, ¿no? Entonces, si yo voy a utilizar biométricos o huellas digitales, etcétera, debo también de respaldarme con todo el tema de protección de datos. Será indispensable cumplir con la protección de datos personales para no pues incurrir en una sanción que ya nos saca de la parte de recursos humanos, ¿no? Y bueno, ¿cuál sería este impacto para las empresas? A ver, platíquenme aquí ustedes en el chat o si alguien quiere abrir el micrófono. Hasta aquí, ¿cuál creen ustedes que serían estos impactos con los que nos estamos enfrentando o nos vamos a empezar a enfrentar a partir de todo esto que les he estado comentando? A ver, ¿quién quiere compartir algo? ¿Cuál creen que sería ese impacto que vamos a tener? Dice BW, dice, yo veo un poco complicado el control electrónico por aquellos que laboran de home office o híbrido. Ok. ¿Quién más? A ver, platíquenme, quiero escucharlos o quiero leerlos, lo que prefieran. A ver, ¿quién más escribe? ¿Cuál es ese impacto que creen ustedes que van a enfrentarse al implementar todo esto? Ok, fíjense, ahorita que comenta BW, ojalá me puedas poner tu nombre para saber cómo te llamas. Dice, veo un poco complicado el control electrónico para aquellos que laboran de home office o híbrido. ¿Ustedes creen realmente que no se puede implementar? Si yo tengo a una persona trabajando de home office que está dada de alta en mi nómina, que hace, que se le timbra una nómina y que le estoy diciendo a la autoridad fiscal qué es lo que estoy pagándole, debería no ser complicado este tema. Gracias, Juan. Muchísimas gracias. Debería no ser complicado porque es importante y es imperativo implementarlo. Si yo estoy de home office, obviamente pues tengo que empezar a hacer una política para que la gente de home office se siente en su silla y cheque. No necesariamente tiene que checar en el reloj checador de la empresa, ¿sí? Hoy en día existen opciones en internet, etcétera, en donde van a registrar su entrada. El punto aquí es registrar la entrada, registrar la salida. Por ejemplo, ¿no? Yo en mi caso, todos mis chicos están de home office, todo el mundo está de home office. Sin embargo, yo sé a qué hora se registra de la entrada y a qué hora registra la salida, cada uno de ellos, porque es una política, ¿sí? Dentro de la empresa que tiene que reportar su entrada, tiene que reportar su salida. Eso es básicamente porque al final del camino, sin que exista esta reforma, pues yo como empresaria, para poder pagar la nómina, yo tengo que ver que efectivamente fueron productivos, que cumplieron con su jornada, ¿no? Que en este caso era una jornada rígida porque entran a una hora y salen a otra, etcétera. Pero con este cambio no, con este cambio es imperativo que eso suceda. No puede ser que estemos de home office y no chequemos, porque entonces eso se vuelve un problema para la empresa. Déjense para el trabajador, ¿no? Va a ser para la empresa. El que yo no pueda adoptar, por eso precisamente esta transición para poder adaptar las cosas y adoptar esta nueva circunstancia dentro del negocio, de poder hacer que la conciencia de cada colaborador sea, pues me siento a trabajar en mi computadora y tengo que hacer mi registro. Ya terminé, cierro mi computadora, hago mi registro. Eso es importante. Dice Janet, Salomón, ¿qué pasa? tenemos aquí Sí. a Salomón García también. Ujú. Nos dice, ¿qué pasaría cuando existe omisiones de checado durante la entrada, descansos o salidas por parte del colaborador y si se puede hacer una corrección posterior? Justo, qué bueno que preguntas eso, Salomón. Es importante considerar que las reglas no están definidas. Sin embargo, el tema de la trazabilidad y considerando que uno de los puntos es que el sistema no sea vulnerado, ¿sí? O sea, que no podamos estar haciendo como el truqueo de decir, pues este sí trabajó 15 horas, pero yo le voy a poner que trabajó 8. Eso es un requisito indispensable de un registro electrónico. Entonces, es justo lo que le estaba comentando a Juan, que necesitamos hacer la adopción de la gente, de los colaboradores, los que no están acostumbrados porque se les olvida. Una vez puede ser descuido, ¿no? Y decir, bueno, pues es que me salí y se me olvidó checar, perfecto. Pero constantemente, en lugar de volverse un descuido, se vuelve un problema para la empresa.
Entonces es ahí a donde tenemos nosotros que tomar esas cartas en el asunto como gerentes de RH o como responsables de la nómina, etcétera, pues para que los colaboradores empiecen a adoptar estos cambios. Porque si ellos no apoyan con este cambio y desde esa conciencia de que tienes que checar tu entrada, tu salida, porque tiene que dar registrada tu jornada ordinaria, pues el problema a final de cuentas va a terminar siendo para la empresa, ¿no? Y pues yo no quisiera pensar después de decirle 3 veces que no lo puede hacer y que eso implica un problema, pues que tenga acceso a una sanción, no lo sé, ¿no? Ya esa sería cuestión de cada empresa, de cada situación o circunstancia, pues que ustedes definan, ¿no? Me dice Marta, ¿hay un plazo de tolerancia de errores en la implementación? Yo creo que sí lo va a haber, sin embargo, la transición es ahorita. O sea, desde el 1 de mayo salió publicado esto. Ya todo el mundo desde el 1 de mayo sabemos que viene un registro electrónico y que entra en vigor el 1 de enero. Por eso la importancia que decía Normita al principio de la presentación, de que hay que empezar a masticar este cambio y empezar a implementarlo. Porque si nos quedamos hasta el 1 de enero, no, pues quién sabe, ¿no? O sea, ya desde ahí me voy a hacer acreedora a multas cuando venga Exactamente. el inspector y diga, a ver, quiero ver tus registros electrónicos del mes de enero. Ay, ¿qué crees? Es que no lo implementé a tiempo y nada más tengo la última semana de enero. Pues no, o sea, ese es un tema importante, ¿no? Que realmente nos tomemos en serio este cambio porque no es un cambio de la noche a la mañana, es un cambio de que hay que educar al colaborador, hay que implementar tecnología, hay que hacer cambios en contratos, hay que hacer muchos movimientos en el área de RH para que no lo vayan a dejar en diciembre o el 1 de enero, ¿no? También dice Raúl, ¿cómo aplicaría para el personal como los choferes que checan entrada, pero no así los descansos e incluso la salida, porque ya no regresaron a la empresa al finalizar su reparto? Es lo que comentaba, o sea, tenemos que buscar los mecanismos para que las cosas sí pasen. Entonces, hoy en día, pues hasta en el celular puedo checar, ¿no? Entonces hay controles en donde yo puedo decir, ok, el chofer ya terminó su jornada, pero ya no regresó a la empresa, no va a checar ahí, pero yo tengo mi celular, ¿no? Y entonces desde el celular puedo hacer mi salida para que se quede registrada porque yo ya no regresé a la empresa. Sin embargo, mi registro pues está en la nube, ¿no? Por eso la adopción de tecnología moderna, por decirlo así, porque no puedo estar esperando a que el chofer regrese y cheque en mi reloj que tengo puesto ahí, que a lo mejor ya tiene 10 años funcionando, ¿no? Ese es el punto que necesitamos ir evaluando. Entonces, dentro del impacto que podemos tener las empresas, va a ser esto, ¿no? Dice, la reducción de la jornada laboral y su efecto para el patrón, ¿no? ¿A qué nos lleva? Que la reforma que se publicó el día 1 de mayo establece la reducción gradual de la jornada, eso nos queda claro, y creo que hasta ahí pues no tendríamos tanto tema de ir bajando esas 2 horas de trabajo, ¿no? Mientras podamos acomodar estos nuevos criterios de a qué horas entras, a qué horas sales, qué sé yo. Yo, por ejemplo, en mi caso, yo pensaba escalonar a mis chicos, pero mi servicio es de 9 a 6 de la tarde, por poner un ejemplo. Entonces yo decía, ok, yo puedo hacer para que esto no me impacte, mis chicos trabajan de lunes a sábado, decir, bueno, pues unos pueden entrar a las 10 de la mañana y los que entraron a las 9 en lugar de salir a las 6 salen a las 5 y entonces yo empiezo ya a jugar con los horarios, ¿no? Pero eso es, a mí me funciona, por ejemplo. Pero a lo mejor en el caso de ustedes que pudieran tener, no sé, gente en mostrador, que tienen que tener abierto de lunes a domingo, funcione otra estrategia, ¿no? Entonces eso, pues yo creo que no hay tanto problema. Ahora, dice, el incremento en costos de mano de obra. Vámonos a una empresa que requiere tener una producción activa y constante, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pues ahí sí, a lo mejor van a incurrir en tener que contratar más personal para cubrir a todas estas personas que ya van a dejar de trabajar, que no van a poder trabajar tanto tiempo extra triple o que tienen un tope de horas extras. Y entonces a lo mejor tengo que hacer contratación de más personal y eso va a generar un costo más alto, ¿no? De la nómina. O implementar turnos adicionales y decir, bueno, pues contrato, pongo turnos nuevos, etcétera, para poder cubrir mi base de producción, ¿no?
pagar más horas extras cuando sea necesario. ¿Por qué? Porque como ahora ya tengo un límite, pues entonces a lo mejor le voy a pagar a más personas horas extras que las que me trabajaban normalmente mis 9 más todas las triples que se quisieran, por ejemplo, ¿no? Otro punto de impacto también se puede encontrar, será indispensable contar con el registro electrónico de jornada, entonces voy a tener que invertir ahora en tecnología que me permita, pues a lo mejor que pueda checar el chofer, que puedan checar los que están en home office, los que están en campo y no regresan a la oficina. O sea, este tema tecnológico requiere una cierta inversión. Entonces tengo que actualizar mis reloj checadores, a lo mejor tengo que ver qué conecto con mi nómina para que sea más rápido, más sencillo para RH poder echar a andar todo esto y poder tener una trazabilidad correcta, ¿no? El impacto en la nómina, los sistemas de nómina deben de controlar esta jornada ordinaria autorizada, ¿no? El mismo sistema nos tendría que decir, oye, pues tu jornada ordinaria a lo mejor va a ser de tantas horas y cuántas horas extras calculó, que no se pase del tope, ¿no? Que no haya más horas triples que las permitidas, por ejemplo, ¿no? Porque tenemos límites legales. Entonces, esos límites legales van a estar fiscalizados. Ya no voy a poder hacer como que, bueno, pues me hago el obsiso y se quedó más tiempo. No, pues es que tiene que checar a la hora que termina su jornada laboral, porque si no le voy a tener que pagar tiempo extra, porque eso es lo que está diciendo el reloj checador. Luego, por ejemplo, ¿qué puede pasar por una mala implementación, no? Entonces, el reloj checador va a ser la trampa dentro de la empresa. Si nosotros no sabemos administrar perfectamente bien qué proveedor vamos a tener, cómo lo vamos a implementar, que realmente nos cuadre lo que dice el reloj checador con lo que estoy pagando en mi nómina, etcétera, pues puede ser ahora sí que un arma de doble filo, ¿no? ¿Por qué? Porque solito estoy entregando la evidencia de que no llevo un control y por el lado de la nómina estoy diciendo que estoy pagando una cantidad que el reloj checador dijera que tengo que pagar otra. Entonces, aguas con eso, ¿no? Tenemos que voltear a ver perfectamente bien este proceso para que no existan esas discrepancias. Entonces, por ejemplo, aquí me voy a ir a esta. Fíjense, lo que nosotros hoy en día reportamos, ¿no? Por ejemplo, el peligro de no tener una trazabilidad correcta. Dice, si el reloj biométrico registra una entrada a las 8 de la mañana y una salida a las 8 de la noche, esas se convierten en 12 horas. Pero en mi CFDI de nómina se timbra una jornada diurna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí ya tengo una discrepancia. Y el recibo justamente aquí en donde está marcado, me dice la fecha inicial de pago, la fecha final de pago, el número de días pagados, me dice el tipo de jornada. Yo le estoy diciendo que esta persona trabaja una jornada de diurna. ¿Y cuántas horas son de la jornada diurna? Y el reloj checador, ¿cuántas horas me está diciendo que está pagando o que está trabajando? ¿Sí se dan cuenta? Como es muy importante ajustar lo que dice mi timbrado de la nómina versus lo que va a pasar en el reloj checador, porque debe de coincidir. Y entonces, ¿qué sucede cuando venga una auditoría o una revisión? Si el biométrico dice 12 horas y el CFDI no reporta esas horas extras, estamos omitiendo el pago de prestaciones que se tienen que integrar al Seguro Social. Y entonces ya tenemos ahí un problema porque el Seguro Social va a decir, aquí dice que trabajo horas extras, me debes cuotas. Sí queda claro como que el impacto, o sea, esa es la parte Ya se más nos paró ruda el de esta corazón. Mandé, perdón, Ya se nos Clarita. paró el corazón. Sí. Sí, pues justamente que se les pare ahorita, que no se les pare cuando vengan las revisiones, porque ahorita es una simulación, una mera simulación. Pero eso es lo que va a pasar. O sea, a eso nos vamos a arriesgar. Por eso les decía que este impacto es un impacto tan fuerte como cuando hicimos el cambio de la facturación electrónica. Y a lo mejor varios estamos tomándolo así como que, es un cambiecito. No, no es un cambiecito, es un cambiezote. No solamente es bajar el tiempo que trabaja un colaborador, sino es voltear a ver que voy a tener ojos de fiscalización en todo mi proceso de nómina. Entonces, esa es la parte importante y yo creo que con lo que nos debemos de quedar esta noche. Entonces, como conclusión, les decía, pues podemos optar ya por empezar a
esquematizar nuestros modelos, ¿no? De cómo voy a implementar, cuáles van a ser mis escenarios posibles dependiendo de mi negocio, etcétera. Si voy a trabajar de lunes a viernes y descanso 2, si voy a trabajar de lunes a sábado y reduzco horas de trabajo, o si voy a trabajar, no sé, 6 días de trabajo con diferentes horas, como ustedes requieran hacerlo, pero ya necesitan voltear a ver el escenario, cuáles van a ser esos escenarios de días de trabajo con cantidad de horas que vamos a establecer. ¿Sí? Porque dice, la ley establece una jornada máxima semanal de 40 horas, pero el patrón podrá distribuir esa jornada en 5 o 6 días de trabajo, considerando que tenemos que pagar un séptimo día solamente, ¿de acuerdo? Después, todas las combinaciones son válidas siempre que no excedan de los límites diarios legales y se otorgue el descanso semanal obligatorio. Entonces, estamos curados en salud, tenemos esa flexibilidad de acomodar la jornada según nos convenga. La distribución debe quedar establecida en contrato de trabajo, reglamento interno y políticas laborales. Eso es sumamente importante porque hoy en día los contratos dicen una cosa y a partir ya de estos momentos y en el futuro van a pasar otras. Tenemos que actualizar nuestros contratos, hacer pues adendums o anexos, no sé, ¿no? O volver a firmar los contratos. No sé cómo sea más fácil administrativamente para ustedes, ¿no? Y el punto más importante es que debe existir una congruencia entre el contrato, el control biométrico, el CFDI de nómina y la evidencia operativa. Eso es sumamente importante. Por eso les digo que no es tan sencillo, no es un cambio chiquito, es un cambio muy, muy importante dentro de la empresa, porque si ya tenemos al SAT en el cuello, ahora imagínense tener al Seguro Social y al Infonavit, ¿no? O sea, Ya la no, no. Secretaría de Trabajo, claro. Y a la Secretaría del Trabajo todavía, exactamente. Entonces, es un cambio sumamente importante que no podemos echar en saco roto y dejar que avance el tiempo y que no empecemos a revisar este tema. Ya para ir cerrando, bueno, pues nosotros ocupamos, somos proveedores de la marca de Siguaspel y nosotros lo que proveemos es un NOI asistente. Este NOI asistente se conecta justamente con nuestro sistema de nóminas, que es Aspel NOI, para poder integrar estas checadas, llevar el control de tiempo extra, poder checar desde el celular, simplificar el proceso de las incidencias, porque se conecta de manera natural al sistema de nóminas. Con esto nos permite administrar de manera pues más fácil, ¿no? Con más facilidad todo el tema de las incidencias, los permisos, las horas extras y bajarlas a nuestra nómina para que no tengamos que estar recapturando. Entonces, este es un punto que lo puedo tener físicamente en un biométrico o lo puedo traer en el celular con la ventaja de que puede ser a través de geolocalización por la gente que dice de la gente que está afuera, ¿no? Que está en campo. Y bueno, pues ya nada más me resta comentarles y presentar mi empresa rápidamente en un minuto. Nosotros somos distribuidores de la marca Aspen, somos categoría Black, que significa que somos el distribuidor de más alto rango para la marca. Manejamos lo que es Aspen NOI y NOI Asistente, que son nuestros sistemas de batalla para la nómina. Y también somos proveedores de servicios de infraestructura. Nos dedicamos y somos expertos en optimizar procesos administrativos, contables y financieros para poder impulsar el crecimiento sostenible de cada una de las empresas. Y finalmente, pues quienes estén interesados en que nosotros podamos apoyarlos en esta implementación, pues aquí les dejo un QR en donde podemos ver desde la implementación del sistema de nóminas o bien revisar hoy en día a través de un blindaje fiscal que le llamamos una membresía para poder ayudarlos a revisar que estemos haciendo bien las cosas, que estemos calculando bien, que nuestros recibos de nómina digan lo que debe de decir, qué sé yo, ¿no? Muchas cosas alrededor de la nómina que se tienen que revisar. Ahí está un QR, quienes estén interesados me pueden mandar un mensajito. Y no me queda más que darles las gracias. Si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto la contestamos. Si tienen alguna duda, aquí estoy Muchas para gracias. darles respuesta. Muchísimas Janet, gracias a todos. te agradezco muchísimo, sin duda. Si quieres regresar a tu pantalla anterior, ahí la dejamos abierta. Déjame hacer un recap muy rápido tú hablaste de la conclusión, pero yo quiero tomar aquí de referencia varios puntos que mencionaste. El primero de ellos, bueno, que sin duda la planeación estratégica de la empresa debe incluir sí o sí todo este nuevo tema
laboral, ¿no? Incluyendo porque no son solamente impacta al área de recursos humanos, sino finalmente es una decisión de toda la empresa o afecta a todas las áreas de la empresa. Las recomendaciones que nos hace Janet a este respecto, uno, pues es empezar a planear la negociación y la renovación de contratos, que es un tema importante de los colaboradores. Por supuesto, no es mañana que va a cambiar a 40 horas, pero sí esta parte gradual, pues es un tema de ir adoptando este cambio, ¿no? Laboral. Otro tema que me salta aquí a la vista es la reingeniería de los procesos para buscar eficiencias, porque efectivamente va de la mano y por eso hablaba de la planeación estratégica. La reingeniería de procesos nos debería de llevar a buscar estas actividades, procesos que pueden ser de la mano, inclusive del otro punto que es la automatización, ¿no? ¿Qué temas puedo yo mejorar, empezar a automatizar para hacer eficiente el momento y el tiempo que el colaborador pertenece, valga entre comillas, a la empresa, ¿no? Su tiempo pertenece a la empresa. Y dentro del mismo tema de automatización viene la transformación digital, incluyendo, que bien lo acabas de mencionar, el tema del registro electrónico que se vuelve clave para este tema de manera muy, muy específico. Alineado, otro bloque es el cumplimiento normativo, simple y sencillamente porque vamos a tener, lo acabas de mencionar, no solamente la supervisión, vigilancia, control de la Secretaría del Trabajo, sino ya prácticamente a través del CFDI, pues están vinculados tanto el SAT como el IMSS, ¿no? Adicionalmente. Y por último, empezar a actualizar las políticas para el registro electrónico de la asistencia y sobre todo empezar, lo que creo que sí es inmediato, es empezar a hacer campañas de adopción. Todo cambio de cultura como este tipo, que está, pues es algo que sí creo que es de lo primero, de lo inmediato a implementar dentro de las empresas. Y un último tema que salió en esta última parte que comentas es empezar a ahorita que se viene el mes de agosto, septiembre, la planeación de presupuestos del siguiente año, pues vale la pena empezar a generar una provisión, presupuestos, porque seguramente va a haber incremento en algunos costos, particularmente el de nómina, en estos temas de tener un sistema de nómina mucho más robusto, ¿no? Que nos trae de toda la trazabilidad y, por supuesto, tener mayor control de asistencia. No sé si alguien más de los que nos están escuchando hoy quieran tener alguna duda, pero me parece que con este resumen cubrimos pues lo que de manera muy, muy transparente, puntual y claro nos ha compartido Janet. Sí, muchísimas gracias, Clarita. Pues no sé si hay alguna duda o alguien quiera comentar algo, con todo gusto, aquí estoy para contestarles cualquier duda que puedan tener. Nos puso también Martita, dice Marta Ruiz, dice, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles pueden ser los principales errores para la implementación? Yo creo que aquí, Marta, puede ser como dice ahorita Clarita, la falta de adopción, ¿no? O sea, necesitamos empezar a trabajar en la parte de la adopción y revisar justamente la trazabilidad de nuestra nómina, lo que realmente está pasando en la nómina, porque ya hoy en día la timbro versus lo que dice mi registro de entradas y salidas, porque debe ser idéntico. Yo creo que esos pudieran ser los principales errores que ahorita yo puedo, pues, comentarles, ¿no? También nos dice, con esta implementación tienes una idea en qué porcentaje puede incrementar el costo por trabajador independientemente de contratar más personas. Fíjense que en ese punto, pues no podría yo dar una cifra, sin embargo, va a depender de cada negocio. Por eso es importante la planeación desde ahorita, ¿no? Que empecemos a visualizar si voy a requerir contratar más gente o simplemente tengo yo que adaptar los horarios para poder cubrir todas las necesidades de la empresa. Pero yo creo que sí es un estudio que tiene que hacer de manera independiente cada empresa, porque cada empresa es diferente, ¿no? Lo que les decía al principio de las empresas de vigilancia o los de policía, de seguridad y todo eso, pues ellos trabajan jornadas muy, muy altas, ¿no? Entonces ellos, pues sobre todo ellos van a tener que hacer un cambio fuerte porque ya estarían fuera de la ley, ¿no? Si conservan ese tipo de jornada. Entonces, creo que sí es un estudio independiente de cada quien. Leo otra pregunta por aquí.
Me Yo solo dice agregaría Salomón. si el cambio de Ajá. horario se puede hacer con un complemento al contrato. Sí, 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 sin problema. O sea, podemos anexarle, adicionarle un anexo al contrato para que diga que pues este cambio requiere hacer una actualización de horarios, qué sé yo, ¿no? Las empresas, por ejemplo, tipo fábricas que tienen contratos colectivos y cosas así, ese sí va a ser muy importante que se revise porque a lo mejor no solamente va a ser necesario hacer un adendum, sino volverlo a mostrar al sindicato y todo esto que tiene que pasar internamente en una empresa que tiene sindicato, ¿no? Porque son políticas diferentes, yo creo que sí valdría la pena revisar el contrato colectivo para esos casos. Por último, Janet, menciona Pregunta Salomón, si conoces algún gremio, algún sector que ya esté organizándose para ofrecer un horario que estén adaptando a su mercado. Hace un rato hablabas de los restauranteros, que podrían ser algunos. No sé si conoces de alguno que ya lo esté haciendo. Yo creo que este tema pues lo están dejando como pues como simple, vaya, o sea, mi percepción hasta ahorita, y créanme que hemos estado ahorita ya dando muchas capacitaciones constantemente desde que inició esto en mayo, hemos estado capacitando a nuestros clientes, yendo a dar pláticas como esta a otros gremios, porque tenían como esa idea de decir, ah, pues simplemente es un ajuste en el tiempo, ¿no? Nada más, pero no tienen esta visibilidad de decir, ah, caray, no solamente voy a reducir la jornada, sino que tengo que implementar varias cosas alrededor de este nuevo proceso. Entonces, Claro. yo creo que están despertando, estamos en buen tiempo, estamos en agosto, tenemos los últimos meses del año para poder establecer este cambio, pero en realidad creo que todavía lo están tomando como muy light, así decir, ah, no, no pasa nada, pero créanme que sí va a pasar y es un cambio fuerte. Excelente. Pues te agradezco mucho, Janet. Norma, no sé si quieras eh, concluir con nosotros para concluir esta sesión. Tenemos por ahí un último comentario. También aplica para personal de confianza, quienes nunca han checado y se han de implementar para todos los colaboradores de la empresa. ¿Y qué pasa cuando el personal de confianza que trabaja muchas veces mucho más de 8 horas? Ese es justo, sí, o sea, ese cambio, y creo que sí lo mencioné en algún momento de la presentación, ese cambio va para todos, para el personal de confianza, para los que están en la parte de producción, es para todos. Justamente decía el ejemplo, ¿no? Del contador que se queda a deshoras, etcétera. Pues sí tenemos que ver de qué manera hacemos más productivo al contador para que no trabaje tantas horas. Yo creo que el tema del área contable a veces se torna complicada, pero tenemos que buscarle una solución porque no podemos tener esa discrepancia, ¿no? Es, Eh, es yo, este, romper paradigmas, sí, Janet, sí, también, sí, porque a veces también. digo, nos ha tocado muchísimo ver empresas que hay resistencia a la tecnología, a hacer los procesos automáticos. Pero bueno, seguramente es un tema, como bien lo decías, que se extiende mucho para conversar y si es de Sí, interés sí, sí. de la gente que aquí nos acompaña y para el futuro, pues te volveremos a invitar seguramente antes de que cierre el año para ver si es posible reforzar el tema y pues traer un complemento de esta información. Claro, claro que sí. Te invitaría, si me ayudas Ok, a dar por cerrado. Gracias. claro que sí, con todo gusto. Yo creo que fue una información muy importante. Yo retomando la parte de las gentes de confianza, yo creo que, pues, por ejemplo, los contadores, por más automatizados que estemos, eh, Hacienda no nos permite que estemos tan automatizados porque finalmente nos encuentran y cambian y quieren ver que exprimamos todo lo que tenemos nosotros, ¿no? Y en cuestión de la jornada laboral, de las personas de confianza, sí, a veces podemos terminar nuestro trabajo antes, a veces tienen que poner un poco más de su parte, pero pues ahí yo creo que ese ajuste de las 40 horas, pues no les va a aplicar y como siempre, ¿no? Eh, por eso son de confianza, porque son de la casa, según yo, ¿no? Y cuando ellos necesiten, pues sí, porque cuando ellos necesitan, ¿sabes qué? Tengo este problema, pues ve adelante, ¿no? Porque sabemos que contamos con ellos en los momentos más inhóspitos, ¿no? Porque tenemos que entregar la declaración anual, porque tenemos que cerrar el mes, porque
tenemos que cuadrar las cuentas. Entonces, pues sí necesitan de parte de nosotros, ¿no? Y pues como en resumen con todo lo que tú dijiste, Clarita, pues hay que estar preparados y empezar a ajustar los horarios con la gente y hacerlos conscientes, porque en cuestión de tiempos extras y demás, yo ya los veo siempre 5 minutos para las 6 de la tarde, ya están a punto de checar, pero si pasan un minuto, ya empiezan a cobrarnos tiempo extra, ¿no? Y hay que estar muy Sí, atentos en esa parte, ¿no? Pues es esta correcto. plática fue muy importante y yo creo que hay que empezar a tomar las cosas que nos interesen a cada una de las empresas para poderlo ir trabajando y pues las dudas que tengamos poderlas ir aclarando. Muchísimas gracias por esta plática, fue muy nutrida, yo creo. Muchísimas gracias, Norma. Muchas gracias, Clarita. Y bueno, pues a todos los que se quedaron hasta el final, les agradezco infinitamente y bueno, pues nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Gracias, Janet. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias a todos por su participación. Gracias. Gracias, Hasta luego, que Clarita. estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Ale. Bye. Gracias, bye.